Seguimos con la fase del ciclo. Veamos este ejercicio de simple esquema. Considera una economía cuyo ciclo correspondiente al periodo 1970-1997, reflejado en la parte de abajo, en el eje de las axisas, está representada en el gráfico siguiente. Aquí tenemos el gráfico, ¿no? Por un lado, por el lado izquierdo, tenemos la tasa de crecimiento del PIB. Como lo vemos, está allí desde menos 6% anual. Aquí estamos con tasas anuales. El tiempo va de 1970 hasta 1997. Y las tasas de crecimiento o de caída van desde menos 6%, pasa por el 0%, que es la línea que está en el medio. Allí no hay tasa de crecimiento. Esa sería la tasa, el momento del estado estacionario, cuando no crece ni el PIB ni el empleo. Y hacia arriba entonces están tasas positivas de crecimiento de las variables económicas. Como vemos, allí se refleja este ciclo. Esto es una economía hipotética, no tenemos que buscar esos datos. Como lo vemos allí, parte en 1970 de una tasa negativa de menos 1%, crece hasta 1972, que llega a un punto máximo del 5%. Luego viene una tendencia hacia abajo que dura hasta 1980, es decir, 8 años, 8 por 4, 32 trimestres de caída. O no de caída, pero sí de disminución en la tasa de crecimiento, hasta pasar a ser negativas esa tasa de variación del Producto Interno Bruto y por ende de aumento del desempleo o de caída del empleo. Luego empieza una tendencia hacia arriba hasta llegar en el año 1987 de nuevo a una cima o pico, como lo vemos acá, y luego las tasas se hacen cada vez más bajas, pasan a ser negativas exactamente en el año 1991. Ya desde 1990 comienza a crecer, a decrecer, a disminuir, se hace negativa en algún momento entre 1990 y 91 hasta en algún punto promedio del 93 se hace mucho más negativa. Aquí vuelve a caer entonces en una depresión. ¿En qué momento? Bueno, cuando ya esa recesión se hace muy negativa, comenzamos la depresión. Por acá, más o menos entre 92 y 94. Entre 92 y 94 hay momentos de depresión, pero comienza entonces una recuperación que va a tardar. Luego incluso hay una retracción. Cuando venía esta recuperación vuelve a caer y solamente en el último año de la serie es que se alcanza un punto positivo, pues, de crecimiento del PIB. Es decir, que ha costado salir de esa recesión. ¿Cuál es la tendencia en esta economía? A decrecer. Respondamos a las siguientes preguntas, pues. Nos dice que considere las siguientes afirmaciones sobre dicha economía. ¿Cuáles son las afirmaciones? Las vemos aquí más abajo. En 1972 alcanza un pico o cima. Vamos a ver. Esa parece verdad. Alcanza un pico o cima en ese 1972. En 1980 vuelve a alcanzar un pico. En verdad no. Lo que se consigue en ese momento es un valle, que sería un pico pero en sentido negativo, en verdad. Entonces en 1980 hablaríamos de un pico positivo. Tendríamos que agregar allí. La tercera nos dice que de 1987 a 1993 atraviesa por una fase expansiva. Veamos, de 1987 está arriba, pero el 93 ya incluso desde el año 90 viene cayendo en una fase recesiva. Entonces esta es falsa. Y la cuarta nos dice que uno de los ciclos representados dura 13 años. Veamos, ¿cuáles son los ciclos? El comienzo con el final. Por ejemplo, este va de 70 al 80. Solamente son 10 u 11 años. 11 años en verdad dura este ciclo, si incluimos el 70 también. Después otro ciclo va
del 80, o del 81 mejor, ya pasado el 80, del 81 va hasta el 93. Entonces ahí sí serían 13 años, si incluimos el 93. Esa es cierta también. Vamos a ver entonces cuáles de estas son correctas. Todas, no, porque ya sabemos, por ejemplo, que la segunda es falsa. Entonces todas no son verdaderas. Después nos dice solamente la 1 y la 4. En verdad, en el 72 alcanza un pico y uno de los ciclos representados dura 13 años. Entonces esta parece ser, la sombreamos con azul, esta parece ser positiva, parece ser verdadera. Después nos dice que solo la 1, la 3 y la 4 son correctas. La 1 es correcta, pero la 3 ya sabemos que es falsa. Y la 80 es falsa. Entonces esta 4 la marcamos con rojo, es falsa. Igual que esta. Como no puede haber dos respuestas positivas, la 1 es verdadera, pero ya sabemos que del 87 al 93 es cierto. La 1 y la 3 es positiva. A ver, la 1 es un pico. Pero la 3, que nos dice de 1987 al 93, atraviesa por una fase expansiva. No, porque es una fase recesiva. Entonces esta también es falsa. Esta también es falsa. De 1987 al 93 hay una fase recesiva. Por lo tanto, la B es falsa también. Por lo tanto, nos quedamos con la respuesta B. Solamente la 1, en 1972 la cima, y con la 4, que uno de los ciclos dura 13 años. Simplemente esa es la respuesta, la B. Seguimos entonces ahora con cálculo de la tasa de aumento, de crecimiento de la economía durante un periodo.